La novia de mi cuñado no deja de hacer bromas crueles sobre los inmigrantes. Cuando finalmente decidí llamarla la atención por ello, la familia de mi esposo piensa que el problema soy yo. Para darles un poco de contexto, yo, mujer de 30 años, me mudé al Reino Unido hace casi 7 años desde Estados Unidos. Pude obtener un pasaporte británico por mi padre, quien emigró a EU, donde conoció a mi madre. Ella en realidad huyó a EU desde Sudamérica por persecución política. No le gusta hablar de eso y yo no insisto. Después de la universidad decidí vivir y viajar por Asia y Oriente Medio durante algunos años enseñando inglés en zonas pobres y a veces peligrosas antes de tomar la decisión de volver a mis raíces y mudarme a Europa de forma permanente. La transición no fue fácil. Recuerdo haber llegado a Heathrow con solo 2 maletas y una mochila, sin conocer a una sola persona en el país aparte de unos parientes lejanos que vivían muy al norte. Encontré un pisito en Londres que costaba demasiado, pero era lo único que pude conseguir con tan poca antelación. Pasé los primeros meses intentando orientarme, comprender el sistema del metro y entender por qué todo el mundo me preguntaba si quería una cupa. Resulta que solo era té, pero me sentí tonta al tener que preguntar. Al principio trabajé en un montón de empleos aleatorios. Barista en una cafetería cerca de Piccadilly, recepcionista en un restaurante en Covent Garden, incluso paseé perros de gente adinerada en Kensington. La paga era pésima, pero me ayudaba a salir adelante mientras buscaba algo más permanente. Finalmente encontré un trabajo decente donde no les importaba mi extraña mezcla de experiencia. La gente allí era suficientemente amable, aunque nunca conecté con nadie a un nivel personal. Siempre he estado orgullosa de mi herencia mixta y del hecho de haber tenido la suerte de experimentar diferentes culturas. Mucha gente en casa simplemente asumía que yo era blanca hasta que les contaba sobre mis antecedentes, lo cual siempre resultaba un buen iniciador de conversación. Aquí, en el Reino Unido, la gente es más propensa a preguntar de dónde soy en realidad, lo que se vuelve molesto después de la 100ª vez, pero bueno. En fin, hace un tiempo conocí al amor de mi vida en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Era un británico alto y algo torpe que pasó la noche haciendo juegos de palabras terribles. Al principio pensé que solo estaba siendo amable, pero luego me pidió mi número al final de la noche. Salimos varias veces y conectamos de inmediato. Era diferente de los otros chicos con los que había salido. Nos casamos tras 2 años de noviazgo en una ceremonia pequeña. Decidimos comprar una casa en el campo y, mientras arreglábamos todo lo de la hipoteca, su familia fue tan amable de dejarnos vivir en su casa por el momento. Esto fue un cambio enorme para mí, pero no me importó porque llegué a sentirme parte de su familia, incluido su único hermano, Matt, a quien considero el hermano que nunca tuve. Sus padres fueron increíblemente acogedores desde el principio. Su madre siempre se aseguraba de cocinar comidas que pensaba que me gustarían, aunque su intento de hacer tacos fue hilarantemente malo, usó ketchup en vez de salsa. Su padre me hacía preguntas constantemente sobre y mis viajes. A veces las mismas preguntas varias veces porque se le olvidaba que ya las había hecho, pero no me molestaba. Me hacían sentir que pertenecía. Mi esposo y yo estábamos allí cada vez que Matt pasaba por rupturas y le dábamos consejos de citas cuando salía con alguien nuevo. Hubo una chica que seguía apareciendo en su trabajo incluso después de que él terminara con ella. Tuvimos que ayudarlo a manejar esa situación sin que escalara. Otra vez salió con una chica que parecía genial hasta que empezó a intentar convertirlo a su extraña religión tipo secta. Ahora nos reímos, pero en su momento fue bastante preocupante. Nos reuníamos casi todos los fines de semana para ver películas, jugar juegos de mesa o lo que fuera. Básicamente, ahora también es mi mejor amigo. Recuerdo una vez que nos quedamos despiertos hasta las 4 de la mañana intentando pasar un nivel dificilísimo de un videojuego mientras mi esposo se había quedado dormido en el sofá horas antes. Matt es el tipo de persona que dejaría todo para ayudarte a mudarte o recogerte si tu coche se avería. Sin hacer preguntas. Eventualmente conoció a Vicky en un evento de trabajo. Creo que era una fiesta de Navidad o quizás la despedida de alguien, no recuerdo exactamente, pero él estaba muy entusiasmado con ella y mandaba mensajes a mi esposo pidiéndole consejos sobre qué decirle. Cuando la conocimos pensamos que era amable, con los pies en la tierra y que no se tomaba demasiado en serio, justo lo que Matt necesitaba. Parecían muy felices y yo me alegraba genuinamente por ellos. La primera vez que salimos todos juntos de verdad fue en una noche de trivia en un pub. Ella sabía sorprendentemente mucho sobre música de los 80, lo que ayudó a que nuestro equipo ganara.
Trajo brownies caseros que estaban bastante buenos, aunque tenían nueces y odio las nueces, pero los comí por cortesía. Parecía encajar perfectamente en nuestro pequeño grupo. Con el tiempo, sin embargo, empezó a mostrar rasgos de comportamiento cuestionables que me incomodaban. Intenté ignorarlos al principio porque no quería causar problemas entre la familia de mi esposo y yo. Empezó con cosas pequeñas, como comentar siempre que no sonaba estadounidense o decir que yo era bonita para ser latina. Yo simplemente me reía porque no estaba segura de si intentaba ser ofensiva o simplemente no sabía nada mejor. Recuerdo una vez que estábamos todos tomando algo en un nuevo bar de cócteles cerca de la casa de mis suegros. Tenían tragos elegantes con nombres raros y, cuando llegó el camarero, Vicky dijo en voz alta: «Yo tomaré cualquier cosa que no sea tan extranjera como su acento», señalándome a mí. Todos se rieron incómodamente y yo solo sonreí y pedí mi bebida, pero se sintió muy raro. Una vez, en la mesa, mencioné que era latina y ella dijo: «Bueno, al menos no eres una india sucia». Téngase en cuenta que mi esposo, Matt y yo toleramos el humor negro, pero ese comentario casi me tumba de la silla. De hecho, creo que ni siquiera todos captaron lo que dijo porque fue tan de la nada. Obviamente intentaba ser graciosa, así que todos reímos, pero era evidente que nos incomodó. Debí haber dicho algo entonces, pero no quería armar una escena. Recuerdo mirar a mi esposo al otro lado de la mesa y él tenía una expresión incómoda. Mi suegra cambió rápidamente de tema a algo sobre el coche nuevo del vecino y todos seguimos adelante. Esa noche le pregunté a mi esposo si le había parecido extraño el comentario y estuvo de acuerdo, pero dijo que quizás ella solo tenía un sentido del humor raro y no quiso decir nada malo. Otra vez llevé a mi esposo a Turquía por su cumpleaños y envié un video al chat familiar del tomando el sol junto a la piscina del hotel con el sonido de la llamada a la oración resonando desde la Mezquita Azul y Santa Sofía. Pensé que capturaba la esencia de Estambul perfectamente. Como respuesta, ella testeó: «Ese sonido me asustaría», sugiriendo claramente que sonaba como un agresor que se quita la vida. Entiendo que eso pueda pasar desapercibido para algunos, pero yo sabía a qué se refería. Me revolvió el estómago que hiciera una broma así sobre algo tan culturalmente significativo. Lo entiendo, ella nunca ha estado en Oriente Medio, así que, como alguien que sí vivió allí, me tomé el tiempo de educarla sobre lo que es la llamada a la oración y lo hermosa que es en realidad. Le envié una nota de voz explicando el significado cultural y religioso y cómo millones de personas encuentran consuelo y sentido en ella. Incluso le mandé algunos enlaces a artículos sobre la historia y los expertos almuédanos que la ejecutan. Intenté ser paciente y didáctica en lugar de confrontacional, pero solo respondió con «jaja, ok», y cambió el tema a una rebaja en alguna tienda de ropa. Nunca pareció interesada en aprender sobre otras culturas ni sobre mis experiencias. Otra ocasión llevé empanadas caseras a una cena familiar. Pasé horas haciéndolas desde cero con la receta de mi abuela. Vicky dio un mordisco y preguntó en voz alta si había puesto carne de perro, ¿cómo hacen en tu país? Me quedé tan sorprendida que ni siquiera supe responder. Mi suegra intervino rápido diciendo que estaban deliciosas, pero el daño ya estaba hecho. Me reí en ese momento, pero dolió mucho. Olvidé un poco estos incidentes por un tiempo. Nos veíamos en reuniones familiares y las cosas estaban bien, supongo. Ni excelentes ni terribles, solo ahí. Yo era educada pero no excesivamente amistosa. Mi esposo sugirió que tal vez debería intentar conectar con ella a solas, pero nunca me sentí cómoda haciendo eso después de todos esos comentarios. Luego no pasó nada durante un mes o así. En ese tiempo estábamos ocupados con la compra de la casa. Había problemas con el peritaje y luego los vendedores intentaron echarse atrás en el último minuto, pero cambiaron de opinión otra vez. Todo el proceso fue una pesadilla y tuvimos que extender nuestra estancia con mis suegros, lo que fue algo incómodo, pero ellos fueron muy comprensivos. Mi suegro incluso se ofreció a ayudarnos con algunos costos de la reforma como regalo de bodas, lo cual fue increíblemente generoso. Yo estaba distraída con trabajo también. Mi jefe me asignó un proyecto enorme con un plazo imposible y tenía que quedarme tarde en la oficina casi todas las noches para mantenerme al día. Mi esposo me llevaba a la cena a veces, lo cual era tierno, pero básicamente fui un zombie unas semanas. Así que no tenía mucha energía para lidiar con los comentarios de Vicky durante ese tiempo. Sin embargo, no fue hasta ayer cuando me harté de sus comentarios cerrados de mente que claramente intenta pasar por bromas ligeras. Como mencioné, la familia tiene un chat donde a veces enviamos memes y chistes.
Mi esposo suele mandar chistes de papá que hacen que todos giman. Mi suegra manda videos de animales tiernos y Matt publica sobre deportes. Como se imaginarán, Vicky a veces no sabe leer la situación y envía memes inapropiados. Una vez mandó un meme sobre personas discapacitadas que era francamente cruel, ni siquiera gracioso. Todos lo ignoramos y seguimos publicando otras cosas. Otra vez compartió algo político que le parecía hilarante, pero era bastante ofensivo para los inmigrantes. Mi esposo le escribió en privado a Matt al respecto, pero hasta donde sé Matt nunca le dijo nada a Vicky. Ayer mandó un meme que era una foto de un grupo enorme de inmigrantes en una balsa inflable en medio del océano con el pie de foto, donde está el tiburón cuando se le necesita. Estaba preparando el almuerzo cuando mi teléfono vibró con la notificación. Lo abrí sin pensar y me quedé de pie en la cocina completamente atónita. No podía creer que enviara algo así a un grupo que me incluye, alguien cuyos padres son inmigrantes y cuya madre literalmente huyó de su país por seguridad. Se sintió como una bofetada directa. Mi esposo pensó que era demasiado, y su mamá también. Vi que mi suegra reaccionó con un emoji de cara sorprendida, lo cual ya es mucho porque ella suele ser positiva sobre todo. Mi esposo estaba sentado frente a mí en la mesa de la cocina y lo vi fruncir el ceño al mirar su teléfono. Levantó la vista y dijo, «Eso es muy inapropiado». Yo, por mi parte, pensé, de ninguna manera. Tenía las manos temblando y derramé café en el mostrador. Estuve a punto de ir al chat y llamarla racista frente a todos, pero mi esposo me detuvo. Así que decidí evitar el drama y le envié un mensaje directo. Respiré hondo, tomé una captura del meme y le mandé un mensaje privado. Le dije que era una broma de muy mal gusto, especialmente considerando que sabe que ambos de mis padres fueron inmigrantes y que mi mamá tuvo que huir de su propio país. Le expliqué por qué bromear sobre gente que se ahoga o es devorada por tiburones mientras huye por su vida no es gracioso, es cruel y deshumanizante. Ella empezó a disculparse de inmediato diciendo que no sabía, lo cual me cuesta creer. Nos conocemos hace un año y hemos hablado de esto antes, así que o miente o es tonta. Honestamente pienso que ambas. Siempre actúa como si olvidara estas cosas cuando le conviene. Enviaba mensajes a toda prisa diciendo cosas como, «Lo siento mucho, no pensé. Era solo un meme que alguien me envió, yo no lo creé y nunca querría lastimarte personalmente». Noten cómo le preocupa más lastimarme a mí personalmente que el hecho de estar bromeando sobre seres humanos reales muriendo. Eso dice mucho de su carácter. Inmediatamente borró el meme del chat junto con el gif de ella riéndose que había puesto como respuesta al emoji sorprendido de mi suegra. Pero el daño ya estaba hecho. Todos lo vieron. Todos saben ahora qué tipo de persona es. No respondí a sus mensajes de inmediato. Necesitaba tiempo para calmarme y procesar mis sentimientos. Mi esposo sugirió que saliéramos a caminar para despejar mi mente, lo que ayudó un poco. Cuando volvimos tenía más mensajes de ella preguntando si estaba bien y si podíamos hablar. Aún no respondí porque no estaba lista. Esta mañana me envió un párrafo largo diciendo que le entristece haberme molestado, que me quiere y que soy como una hermana para ella. El mensaje estaba lleno de declaraciones emocionales sobre cuánto valora nuestra relación y cómo nunca quiso herirme. Dijo que estaba educándose y quería mejorar, pero no especificó cómo ni qué estaba haciendo para educarse. Aprecio que se disculpe, pero me da repelús asociarme con alguien a quien le parece gracioso desear la muerte a cierto tipo de personas. No es solo una broma de mal gusto, revela algo fundamental sobre cómo ve a ciertos grupos. Muestra que, en el fondo, no ve a los inmigrantes como humanos completos, dignos de la misma dignidad y respeto que todos los demás. Aún no he respondido a su mensaje. Parte de mí quiere darle el beneficio de la duda, pero otra parte siente que esto es un patrón y no un error aislado. Ha mostrado este lado suyo varias veces y cada vez actúa sorprendida cuando la confrontan, como si no tuviera idea de que sus palabras podrían ser hirientes. Mi esposo piensa que al menos debería reconocer su disculpa, aunque no la acepte del todo de inmediato. Dice que ignorarla por completo podría hacer las cosas aún más incómodas, sobre todo porque todavía vivimos con sus padres y tenemos que ver a Matt y Vicky regularmente. Sugiere que quizá le diga que necesito tiempo y espacio para procesar todo antes de seguir adelante. Hablé con una amiga del trabajo al respecto. Ella también es inmigrante y estaba furiosa en mi nombre. Dijo que no debería tolerar ese comportamiento de nadie, tenga o no conexión familiar.
Cree que debo ser directa con Vicky sobre cómo afectan sus bromas y dejar claro que no estaré cerca de ella si continúa con ese tipo de humor. Así que, ¿sería yo la mala si la próxima vez que la vea la llamo racista/bigot y me distancio de ella, o debería simplemente aceptar su disculpa y dejarlo pasar? No quiero causar problemas en la familia, ya que literalmente vivimos con mis suegros ahora mismo, pero tampoco quiero dejarlo pasar como he hecho con sus otras bromas. Edith, acabo de darme cuenta de que olvidé mencionar que estamos viviendo con mis suegros mientras se finaliza la compra de nuestra casa. Lo había mencionado antes sin dar contexto, y eso confundió a mucha gente. Actualización. Muchos me preguntaron por qué no la confronté la primera vez que hizo un comentario racista. Supongo que solo intentaba mantener la paz y darle el beneficio de la duda. Tal vez ese fue mi error. Cuando eres la persona externa en la dinámica de una familia, es difícil saber cuándo hablar y cuándo dejar pasar las cosas. Aún estaba intentando encontrar mi lugar y no quería agitar demasiado las aguas. Algunos sugirieron que quizá yo estaba exagerando o haciendo un gran problema de esto, pero quiero dejar claro que estos comentarios no eran ligeramente ofensivos, eran abiertamente racistas. No creo que exista un contexto en el que bromear sobre tiburones comiendo inmigrantes sea gracioso, especialmente cuando sabes que la familia de alguien son inmigrantes. Y, para quien dijo que es solo humor británico, no lo es. Mi esposo es británico y le pareció horrendo. En fin, han pasado varias cosas desde mi publicación original. Cuando la dejé, conté que Vicky envió un largo párrafo con una disculpa dramática diciendo que soy como una hermana para ella. Pero después de leer varios comentarios, entendí algunos puntos. ¿Cómo puede considerarme una hermana si claramente no me conoce y nunca se interesó por conocerme? Si de verdad fuera como una hermana para ella, se habría esforzado por comprender mi historia y mis experiencias en lugar de hacer bromas a mi costa. Vicky solo se disculpa porque la llamaron la atención, no porque haya comprendido que el meme era inaceptable. Quizá podría perdonarla si fuera un incidente aislado, pero no lo es. Como mencioné, ha hecho comentarios racistas muchas veces antes y nunca la enfrentaron. Ahora que alguien lo hizo, de repente está llena de remordimientos. Si nadie hubiera dicho nada, garantizo que seguiría pensando que esas bromas están bien. Me tomé un tiempo para decidir cómo manejar esto. Lo hablé de nuevo con mi esposo y él me apoyó decida lo que decida, dijo que me respaldaría, lo cual agradezco. También llamé a mi mamá para pedir consejo, sin dar demasiados detalles para no preocuparla, y me recordó que no tengo que ser amiga de todo el mundo, pero sí debo encontrar la manera de coexistir en paz con personas que no me agradan. Ignoré la disculpa al principio, pero cuando llegó el domingo y Vicky y Matt planeaban venir a nuestra tradicional cena familiar, ella volvió a escribirme preguntando si estábamos bien. La única respuesta que pude darle fue: acepto tu disculpa. Lo puse así porque quería ser honesta sin confrontar, pero también dejar claro que las cosas no volvían automáticamente a la normalidad solo porque dijo lo siento. No sé qué reacción esperaba de ella, quizá que entendiera que necesitaba espacio y tiempo. En lugar de eso, tomó mi respuesta como un ataque personal. No tardó en llorarle a Matt, quien luego llamó a su mamá para quejarse de lo cruel que yo había sido y de que tenían miedo de venir a cenar por si yo decía algo o arruinaba el ambiente. ¿Pueden creerlo? Ella hace comentarios racistas, envía memes inapropiados, apenas pide perdón y de algún modo la mala soy yo porque no la perdono al instante. Le pedí a mi esposo que explicara a su madre que no soy de armar espectáculos, menos en su casa, que tan amablemente nos presta mientras nos mudamos. Le dije que acepté la disculpa de Vicky y seré civil. Si me habla, la escucharé y responderé, pero no me desviviré por conversar con ella. Creo que es más que justo dadas las circunstancias. Mi esposo habló con su mamá y ella pareció comprender, o al menos dijo que sí. Comentó algo sobre que estas cosas pasan en las familias y que todos decimos tonterías a veces, lo cual no era exactamente la respuesta que esperaba, pero al menos no me presionó para fingir que todo estaba bien. Llegó el día de la cena familiar y estuve ansiosa toda la mañana. Pensaba qué diría si Vicky intentaba hablarme o si Matt comentaba algo. Mi esposo sugirió llegar un poco tarde para minimizar la incomodidad. Visitamos primero a un amigo que acaba de adoptar un cachorro, un terrier mezcla adorable, y pasamos una hora jugando con él. Me ayudó a distraerme. Tomamos café y luego volvimos a casa de mis suegros. Ahí estaban Matt y Vicky en el sofá. Al entrar, Matt tenía esa media sonrisa incómoda que pones cuando ves a alguien que no soportas y debe ser amable.
Me tomó por sorpresa porque pensaba que Matt y yo éramos cercanos. Vicky me saludó con un hola casi susurrado y enseguida se quedó mirando el suelo, perfecto para mí, porque tampoco le hice contacto visual en toda la velada. Mi suegro intentó romper la tensión ofreciendo bebidas y hablando de un partido de fútbol, pero el ambiente estaba cargado. En la mesa yo charlaba, fingiendo estar imperturbable, mientras Vicky frente a mí se hacía la callada y triste, volviendo la situación incómoda. Apenas tocó la comida y soltaba suspiros como si fuera la persona más abatida del mundo. Cada vez que alguien se reía, ella forzaba una sonrisita que gritaba «ténganme lástima». Yo conversé normalmente con los demás, jardín con mi suegra, una serie de Netflix con mi suegro, detalles de trabajo con mi esposo. Fui educada pero distante con Matt, respondiendo sus preguntas sin iniciar charla. A Vicky la ignoré salvo cuando me pidió la sal. Finalmente le testeó a Matt por debajo de la mesa que quería irse en cuanto terminara la cena, lo vi porque Matt es pésimo disimulando. Inventaron que debían levantarse temprano, mentira obvia porque Matt jamás madruga. Mis suegros sabían por qué se iban tan rápido y se molestaron. Regañaron a mi esposo preguntando por qué yo no podía superarlo y cómo había incomodado a Vicky al no mirarla ni una vez. Mi suegra insistía en que somos familia y hay que perdonar aunque cueste. Ella no entiende lo que es estar del lado que recibe esas bromas. Mi esposo intentó defenderme. Dijo que fui correcta y no hice nada inapropiado, y recordó que la ofendida fui yo, no al revés. Pero ellos parecían más preocupados porque todos estuvieran cómodos en la mesa que por el problema real. Al día siguiente mi suegro me apartó mientras preparaba café y me dijo que comprendía mi enojo, pero que intentara superarlo por el bien de Matt. Añadió que no cree que Vicky sea mala persona, solo un poco tonta y que no piensa antes de hablar. Asentí y dije que lo pensaría. Pero estoy cansada de ser siempre quien tiene que ser la más madura. Siempre la vi como alguien que se hace la víctima, y ahora siento que intenta convencer a la familia de que la rara soy yo solo porque me niego a dejar pasar una broma estúpida. Es el típico caso de Darbo, negar, atacar y revertir el papel de víctima y agresor. Ella se presenta como la víctima cuando fue quien hizo comentarios racistas. Ahora no sé qué hacer, porque toda la familia piensa que me toca a mí arreglar esto aunque no fui yo quien publicó ese chiste horrible en el grupo familiar. Mi esposo está en medio. En privado está de acuerdo conmigo, pero no quiere causar más drama con su familia, sobre todo porque seguimos bajo su techo. Puede que vuelva a actualizar si pasa algo importante, pero por ahora solo intento evitar estar en la misma habitación que Vicky sin que sea demasiado evidente para mis suegros. Es agotador gestionar los sentimientos de todos mientras los míos se descartan como una sobrereacción. Edit 2. Algunas personas preguntaron por Matt y si he intentado hablar directamente con él. Aún no, porque temo que solo la defienda y empeore todo. Pero tal vez ese sea el siguiente paso. No lo sé.